Muy bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papalisquita y Solebú, Leta Marzán. Solebú, maestra Regina 11, nuevamente, muchas gracias. Ya hoy nació el niño, ¿no? Sí, señora, ya nació, ya empezó. El mío no ha nacido todavía porque no es el 31. Sí, señora. A las 12 de la noche. Sí, señora. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es unos ritos muy especiales para que el año 2012 nos deje un buen testamento, para que tengamos la capacidad de educar a nuestro hijo que llega, que es el 2013. Porque aunque usted no lo crea, uno es el que debe educar al año, no el año nos tiene que educar a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que participar en cosas buenas, empezar a hacer cosas buenas, acabar con los vicios, acabar con el robo, con la muerte. Mire esa muerte tan terrible en Estados Unidos, en Connecticut. Fue terrible matar 20 niños de 5 a 10 años. Esto es una cosa aterradora y yo se los he dicho. Los niños son los que van a pagar las consecuencias aquí en estos últimos años. Estamos en la Torre de Babel, otra vez. Nadie se entiende, las cosas están muy graves en nuestro planeta. Pero maestra, ¿a qué se atribuye o a quién le podemos atribuir estos fenómenos? Entonces, si los mismos estados hacen esto, ahora ellos están buscando la forma de quitar esa libertad que habían dado para que las personas entraran a esos sitios a fumar. Creó unas salas donde la gente va a fumar, donde la gente va a buscar el vicio. El vicio no lo hace el gobierno, el vicio lo hacen los padres. Entonces, si los padres desde que nace el niño no lo empiezan a educar para que sea un ciudadano de bien, no hay nada. Entonces, si todo es golpe, si todo es insulto, si todo es, les ponen apodos, una cantidad de cosas, los niños van creciendo con un montón de vicios. Entonces ya empieza el problema con ellos. Yo creo que la derecha es que educar a los padres antes de tener a los hijos y no que se eduquen. Cogen a un niño, se lo llevan para el cuartel. Ese es nuestro hijo, lo cuidamos bien, todo eso, le damos la educación y de pronto, ¡pum!, para el cuartel. Y en el cuartel, ¿qué se le están enseñando? A echar bala, a enloquecerlos. Y al cuartel debe ir la persona que tiene deseos de ser un militar, no todo el mundo. Pero maestra, se supone que en Europa no hay esos problemas. En Europa hay mucha libertad, en Europa la gente sabe criar a sus hijos. Allá no se puede golpear a un hijo, ahí no es como acá en Latinoamérica. Aquí tampoco está prohibido, pero lo hacen. Sí, pero entonces allá se ejerce más el control de la justicia. Si un hijo es golpeado por los padres, entonces ¿por qué se presenta Resulta eso? Que en España, por lo menos, la mayoría de los hombres golpean a su esposa hasta más no poder. Las gritan, las insultan. Son muy machistas porque son excesivamente católicos. Y los que son excesivamente católicos son excesivamente machistas. Entonces no pueden. Y lo mismo que los, ¿cómo se llaman? Los de Irán, Irak, todo eso. Los musulmanes. Los musulmanes también, para ellos la mujer no vale un solo centavo. Entonces, mientras la mujer no busque su propia dignidad, mientras la mujer también se meta en los vicios, mientras la mujer resulta que está con el uno y con el otro, pues esa mujer está perdiendo su dignidad y está dañando al universo. En Colombia tenemos una sentencia de la Corte Constitucional donde se dice, ahí expresamente anuncia, que hay libre desarrollo de la personalidad y un niño o una persona puede tener su dosis personal. Entonces, mi inquietud, madre, es, se le está dando esa buena educación a los hijos mientras usted los tiene, mientras usted puede darle ese control. ¿Qué sucede cuando ellos ya cambian de ese tutor, que ya no son los padres, sino que son los profesores, que ya va a la calle, que ya se está enfrentando al mundo y que está viendo eso
cómo la gente se flagela con los vicios. Me da mucha pena, pero si yo los eduqué, ellos no entran, porque mis hijas estuvieron, Doris, por ejemplo, estaba en el Colombo Americano. Todo el mundo fumaba marihuana, todo el mundo, no hubo una. Y le ofrecían a ella nunca fumó. ¿Por qué? Porque yo hablé con ellas acerca de los vicios, porque yo les di mucha confianza, porque ellas creían en mí. Entonces, yo fui a todos los bailes que encontré cuando yo estaba joven. Imagínense que el primer baile lo hacíamos en la casa mía porque era el cumpleaños, el 16. Y cada día teníamos un baile en una casa distinta con las compañeras de allá. Todo el mundo salía borracho menos yo. Entonces, es la forma como nos enseñan, como nos educan. Claro que a mí no me educaron así porque en la casa mía yo nunca vi borrachos, jamás. Yo sé que Rómulo ahora toma como un diablo y fuma. Ellos sí fumaban todos, pero tampoco eso me llevó a mí al vicio. Y yo creo que la cosa no es ni el gobierno, sino los padres cómo utilizan a sus hijos cuando están pequeños. Y si sus papás, por ejemplo, Luis no fumaba, Luis no tomaba, yo no fumo, yo no tomo. Entonces, para mí era muy raro que un hombre como él no fumara, porque en Antioquia fumaba hasta el diablo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que empezar, no echarle cuentos al gobierno, sino echarle cuentos al hijo y a los padres antes de que los niños nazcan. Maestra, cuando, por ejemplo, yo pequeño, se veía como hace 8 días, ¿no? Sí, lo mandaban a uno a comprar la cerveza, o a comprar el aguardiente, o a comprar el cigarrillo. Muy grave. Eso era una costumbre. Actualmente se ve, y ya vemos niños, madre, de 9, 8 años, que van tranquilamente con una cajetilla de cigarrillos. Uh-huh. Entonces, y van tomando, inclusive a los estadios, que es la lucha que tienen las autoridades cuando hay estos encuentros de fútbol, para que no entren ese licor, porque eso los va a enloquecer más allá. Fuera de eso, los niños también, que era lo que hacían, que los papás, los hermanos, a los chiquitos les decían, ay, vaya, préndame allá en el fogón este cigarrillito. A mí me mandaban varias veces a que les prendía el cigarrillo, y yo, no, yo no, a mí me da miedo, y nunca los prendí. Y mi hermana me mandaba, vaya, préndame, no, entonces le pego, pégueme, pero yo no se lo voy a prender, y no se lo prendía. Entonces yo era, en ese sentido yo era muy rebelde, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas de cosas, y también es el alimento que le den a la persona, las películas que ven. Como yo no veía películas, entonces pero las películas en esa época todas estaban con sus cigarrillos, ¿cierto? Sí, todas, e inclusive el que hacía la propaganda del cigarrillo, 4 o 5 de ellos que hacían esas propagandas murieron de cáncer en los pulmones. Sí, pero madre, cuando uno está en la casa, le dan esas órdenes, le dicen tiene que hacerlo, uno dice no voy, pero en el caso suyo, digamos, podríamos decir, es que es la maestra, era una luz que venía desde pequeña y tenía esa fuerza de voluntad. Pues puede ser, de todas formas, mis hijas ninguna fuma, ninguna toma, pero dentro de mis nietos hay uno que fuma hasta por el rabo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué empezó a fumar? Porque su papá fuma y requete fuma. Entonces, él cogió ese hábito. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nosotros no vemos y que siempre estamos echando el cuento de que el gobierno es el culpable de todo. Pero el gobierno empieza en la casa, en su hogar, en 2 personas. Mi mamá, pues, como quedó viuda con 12 hijos, porque los otros ya gracias a Dios, se habían muerto. Que gracias a Dios, porque imagínense quedarse con 18 hijos. Pero madre, voy a ser como se dice abogado del diablo. Quiero fumar, pero en mi casa no me dejan, en mi casa me están dando esa formación. Pero al salir, cuando voy a la calle, vienen los amigos y viene la propaganda, porque lo que más se le da propaganda es a las cosas negativas. Entonces, ¿cómo me voy a manejar yo? Eso es como cuando a uno le enseñan, madre, en primaria, que existe Dios. Y cuando llega uno al bachillerato, compruébelo. Entonces, ahí en la casa le enseñan Dios existe. Y a rezar y todo esto. Se lo confirman a uno en la primaria, pero pase a bachillerato, donde le dicen que Dios no existe, porque esto se hizo fue por una química, que esto fue por un proceso. Entonces uno queda en ese vaivén. Eso no es cierto, eso en el bachillerato, inclusive, bueno, cuando a mí me tocó el bachillerato, escondían a las niñas chiquitas,
pero no enseñan ni siquiera anatomía. Cuando yo era muy chiquita y a mí no me dejaban recibir esa clase de anatomía. Entonces, yo creo que estamos en un alegato tonto, mientras que debemos hablar de otras cosas más importantes, ¿no? Madre, pues a veces no es tan tonto, sino que como ambos estuvimos en épocas diferentes. Por ejemplo, ahora, los mismos niños le cuentan a uno cómo les están dando clases y los hacen ver películas de educación sexual. ¿Porno? Sí, de porno, que para que ellos vean y tengan esa información. Entonces, esos tiempos han cambiado. Yo sé que ustedes tuvieron una formación totalmente diferente, tuvieron esa formación que, a pesar de que ser tantos, porque 12, 13 en una casa, pues eso es un batallón. Fuera de los visitantes. Sí, porque sí, fuera del resto de familia. El resto no. Todos los vecinos siempre se iban para la casa mía. No sé, hemos tenido El carisma. ese atractivo, ¿no? Todos los vecinos, la familia, todo el mundo, dele para la casa. Es como la casa de Blanca Pérez. Allá eso eran 12 hijos más todos los que nos metíamos allá, porque nos encantaba estar ahí, ¿no? Ah, pues ¿quién no pasa rico con Blanca Pérez? Nos pasa muy sabroso, madre. Sí. Entonces, bueno, hablemos más bien de otras cosas, de vacas paridas, ¿cierto? Bueno, señora. Espérese pues para que hablemos. Bueno, yo quiero más bien de contarle, antes de que usted siga con sus bobadas, ¿no? Entonces, de que alegar que dice en la escuela, que dice en el otro lugar, lo que necesitamos es fuerza de voluntad y punto. Ya, se acabó el problema, ¿no? Pero yo quiero decirle que tengo una casa para vender muy buena. ¿Usted tiene la dirección? Sí, señora, ¿Cómo es en el sector de Venecia, está en la carrera... En el final de Venecia, ¿no? Sí, en el final de Venecia. Es una casa que se puede tener como negocio, porque tiene un excelente local en el primer piso, y la vivienda está en el segundo y tercer piso. Entonces, está en la carrera 17F, número 71A95 Sur. Es un conjunto residencial que se llama el Mirador del Rey, pero esta está sobre la avenida, no está dentro del conjunto, sino que pertenece al conjunto, pero está hacia la vía pública, donde pues si hay negocios, porque para que la gente pueda entrar a comprar. Entonces ahí puede montar el negocio que desee, puede ser verduras, puede ser una fama de... No, ahí tienen verduras y ahí tienen famas también. A mí me gustaría mucho que pusieran el negocio de mis artículos. También, porque yo sé, idea. Toda la gente por allá quiere que le tengamos algo por ese lugar, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno que una persona se dedicara a eso, porque yo sé que en menos de lo que un Curañatos es Antigua, es capaz de pagar esos 160 millones que vale. Sí, madre, y especialmente porque está en la vía que permite toda la comunicación, es un sitio comercial, la diagonal hay un parque, entonces ahí se puede, hay parqueadero en ese sitio, entonces es apto para el comercio. Si quiere vivir, pues para vivir ahí en el segundo y tercer piso muy bien, y montan su negocio en la parte de abajo, o en el segundo piso pueden tener bodega y duermen en la parte de arriba. Sí, entonces excelente. O teniendo sus productos, pues ahí mismo van a hacer sus prácticas, van a hacer algunas cosas que pues a usted les autorizaría a hacer en esa sede. Y también tenemos otros apartamentos en diferentes lugares y casas, pero hay uno que yo diría por negocio, solamente si se queda quietecito ahí, en un año ese apartamento va a valer el doble. ¿Por qué? Porque es un edificio que está en medio de 2 edificios súper lujosos. El sitio es fantástico. Ese es el edificio más chiquito que hay, que es de 4 pisos. El apartamento es el 4º piso. Y lo están vendiendo muy barato para el sitio, es sumamente barato, porque el precio con que lo están vendiendo, que es de 180 me parece, 180, eso vale un apartaestudio en ese lugar. Pero el señor está muy necesitado, de pronto hasta le rebaja, ¿no? Pero está pidiendo 180, pero vale la pena solo por negocio. Claro que tiene 3 alcobas, sala, comedor, cocina, no tiene ascensor, 4º piso. Sí, madre, y pues es una oportunidad muy grande, está al norte de la ciudad, y pues así que el que esté interesado, como usted lo dice, para negocio, porque eso se va a ir evaluando año tras año, va a tener mucho más valor ese apartamento. Bueno, entonces yo quiero recordarle pues que ya el 30 vamos a tener el almuerzo cena, que le llamamos nosotros. El almuerzo de lentejas. De lentejas, sí, señor. Entonces vamos a hacer un almuerzo de lentejas en la sede de Bogotá.
voy a tener curso de principiantes, el 1 y el 2. Ya para el de Medellín, hay que anunciarles a ellos también. Vienen 2 personas del Perú, me llamaron a decirle que les separara los cupos, que vienen al curso, 2 personas, y que se van a quedar en la hostería también. Ah, qué rico, madre. ¿Estas personas son las mismas que la entrevistaron a usted? Son los de la entrevista. Sí, porque... Y se me ha olvidado preguntar. Sí, es curioso porque el muchacho, pues cuando niño la veía que usted dictaba las conferencias allá en la casa de él, más o menos con 200 personas, y luego que él era un niño que le regaló algo a usted, un cuadro o algo le dio, y ya después de grande pues quiere verla, quiere saludarla, inclusive la llamó y la entrevistó. Entonces pues bienvenidos a Colombia y especialmente a Medellín y al curso que va a ser muy distinto porque allá él estaba tras bambalinas, como dice uno, ahí en la cocina, en un lugarcito mirando, y ahora pues va a participar directamente y lo va a entender mejor lo que es el curso de iniciación en la saurología. Y va a haber cosas muy diferentes también, ¿no? Sí, yo creo que va a haber cosas. Ojalá que mucha gente de diferentes lugares del mundo puedan llegar, porque pues yo no dicto cursos sino cada año. Claro que pueden venir en cualquier época del año y aquí tenemos otros maestros, pero si quieren que sea yo, entonces es cada año. Acuérdense que ya tengo 76 años y que ya empecé a formar, o ya te estoy terminando de formar, nada de que empecé, estoy terminando de formar el cuerpo número 11. Sí, señora, Regina 11 con cuerpo número 11. Ajá. Entonces, pues, fantástico. Esos 77 los tendremos que celebrar por todo lo alto, porque son sus 11 veces 7. Maestra, cuando se va avanzando en esta edad, que se van cambiando, ya usted va a tener 77 cuerpos también. No, 77 anillos. Anillos de luz. Cuerpos no tengo sino 11. 11. Y 77 anillos. Anillos. ¿Cómo se conjuga, cómo se mezcla con el mismo espíritu? Pues usted, ¿por qué habla después de que se le acabó el mundo? Se acabó el tiempo. Bueno, para otra oportunidad. Sí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está preguntando? ¿Que cómo se forma? Sí, cómo se conjuga esa sabiduría, esa experiencia que ha tenido el cuerpo con la misma energía. A ver, cada año nos regalan un anillo de luz. Por eso es que hay gente que le pesa tanto los anillos que tienen que, viejo, mi querido viejo. Entonces nosotros tenemos un anillo cada año, pero cada 7 años se forma un cuerpo. Entonces cada cuerpo produce una energía diferente. Por eso tómese foto de cuando nació, a los 7 años, a los 14, para que vea todas las diferencias. Es que uno dice, pero ¿cómo he cambiado? Pero es porque usted ya tiene 7 cuerpos, esa es la cosa. Pero es muy bonito eso, y lógicamente la persona empieza a tener más sabiduría, porque son como, yo diría que son 7 cerebros en uno, 7, 11 cerebros. Entonces la experiencia está en que nosotros vamos formando nuestros propios cuerpos y nuestros anillos se van ubicando en todos estos cuerpos. Y por eso es que la persona tiene capacidad de tener mucha sabiduría, pero también muchas veces después de determinada edad la persona se vuelve como un bebé otra vez, porque ya viene como a intentar ser otra vez un niño como lo fue y como lo va a ser. Maestra, cada 7 años se forma un cuerpo, 7 años se forma un cuerpo. ¿Ese cuerpo produce una luz diferente en esos? Sí. O sea que en estos momentos que usted está organizando su cuerpo número 11, hay 11 colores alrededor de su cuerpo. Hay 11 colores, es un arco iris de 11 colores, porque son 11 cuerpos totalmente diferentes. Yo les recuerdo que las personas que van a hacer la cena en su casa el 31, que lleven sus pocillos para que sirvan su limonada ahí. De todas formas, a Leta Marzán le agradezco mucho por acompañarme en este programa, y a todos ustedes gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!
México de Mama Regina 11. Solebú, Papalisquita y Solebú Leta Marzán. Solebú, maestra Regina Once, nuevamente muchas gracias. Ya hoy nació el niño, ¿no? Sí, señora, ya nació, ya empezó. El mío no ha nacido todavía porque no es el 31. Sí, señora. A las 12 de la noche. Sí, señora. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es unos ritos muy especiales para que el año 2012 nos deje un buen testamento, para que tengamos la capacidad de educar a nuestro hijo que llega, que es el 2013. Porque aunque usted no lo crea, uno es el que debe educar al año, no el año nos tiene que educar a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que participar en cosas buenas, empezar a hacer cosas buenas, acabar con los vicios, acabar con el robo, con la muerte. Mire esa muerte tan terrible en Estados Unidos, en Connecticut. Fue terrible. Matar 20 niños de 5 a 10 años. Esto es una cosa terrible. Solebú y bienvenido a la última frontera, el campo más... Ahora, y yo se los he dicho, los niños son los que van a pagar las consecuencias aquí en estos últimos años. Estamos en la Torre de Babel, otra vez, nadie se entiende, las cosas están muy graves en nuestro planeta. Pero maestra, ¿a qué se atribuye o a quién le podemos atribuir estos fenómenos? Entonces, si los mismos estados hacen esto, ahora ellos están buscando la forma de quitar esa libertad que habían dado para que las personas entraran a esos sitios a fumar. Creó unas salas donde la gente va a fumar, donde la gente va a buscar el vicio. El vicio no lo hace el gobierno, el vicio lo hacen los padres. Entonces, si los padres desde que nace el niño no lo empiezan a educar para que sea un ciudadano de bien, no hay nada. Entonces, si todo es golpe, si todo es insulto, si todo es, les ponen apodos, una cantidad de cosas, los niños van creciendo con un montón de vicios. Entonces ya empieza el problema con ellos. Yo creo que la derecha es que educar a los padres antes de